Ancestral saludo para todos, todas y todos. Mi nombre es Johan Camilo Mera Olaya, soy estudiante de la Universidad del Valle y el día de hoy me encuentro con John Leighton Mancilla, un líder social, líder comunitario aquí del municipio de Villarrica, pero voy a darle la oportunidad para que él se presente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leighton Carabalí, como le dijo mi compañero Johan, soy quien lo menciona así, líder social del municipio, consejero de juventud, digamos apasionado por todo el tema social. Soy ahora pronto a grado como licenciado en matemática de la Universidad del Valle y también pertenezco a la comunidad LGTBIQ+. Bueno, para comenzar esta entrevista, John Leighton, te quería preguntar, ¿tú cómo percibes la representación, por ejemplo, de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, dentro de la política en los últimos años? Bueno, yo puedo decir que en la política nacional la representación de la comunidad LGBTIQ+ ha venido creciendo, ha venido tomando una fuerza importante, más ahora que hemos tenido varios congresistas y varias congresistas que son miembros de la comunidad. También hemos tenido alcaldesas, en este caso como la exalcaldesa de Bogotá. Digamos que en esto la población LGBTIQ+ ha venido creciendo, abriéndose espacio dentro de la política nacional, pero también a nivel local podemos ver una mayor representación de nuestra comunidad. Creemos que aún hay que abrirnos, seguir abriendo campos, seguir arrebatando estos lugares, pero creo que la representación se está dando a medida que las comunidades siguen luchando, siguen arrebatando estos espacios que sistemáticamente nos han negado. Digámoslo, así como tú lo decías, dentro de todos estos procesos se presentan sus pros y sus contras. Entonces te quería preguntar, ¿qué retos has enfrentado siendo parte de la comunidad dentro del entorno político? Bueno, dentro del entorno político, voy a hablar un poco en general, siempre hay un estigma de cómo se comporta o qué es lo que hace una persona de la comunidad frente a la sociedad. Entonces siempre está que cuando es tema de hombres gay, que vamos a acosar a otros hombres, entonces siempre está como ese distanciamiento cuando queremos hacer una labor social o algo, como ese rechazo ahí. En mi caso, preciso siendo docente de matemáticas, que yo he tenido experiencia varios años siendo docente, siempre está como el tema de que si es alguien de la comunidad, posiblemente le haga algo a un joven, posiblemente le haga algo a un niño, y son mitos que hemos tenido que ir rompiendo. Igualmente en la política se piensa que las personas de la comunidad estamos hechas simplemente para hacer lo que tiene que ver con el folclore, con la fiesta, con el baile, con la uña, un poco con lo femenino, si lo podemos llamar así. Entonces llegar a estos espacios ha sido un poco complejo y un poco tener que ir rompiendo esos estereotipos que se tienen acerca de cómo se comporta y cuáles son los roles que cumplen las personas de la comunidad. Entonces, a pesar de que ha sido difícil todo este camino y todas estas luchas, hoy se puede decir que sí ha habido participación de las personas diversas dentro del sector político. Sí, yo creo que si bien en el ámbito grande nacional, pues vemos que no son muchos, sí hay representantes, pero no son muchos, porque cuando uno va más a lo local, desde casa, vemos que la comunidad LGTBIQ+ está abriendo espacios importantes, está siendo representada en juntas de acción comunal, en consejos de juventud, en consejos municipales, ya lo vemos incluso en la asamblea. Entonces creo que la representación de la comunidad LGBT está creciendo a medida que se siguen peleando esos derechos fundamentales de la comunidad. Pero más allá de la representación, ¿consideras que los legisladores que hacen parte de estas comunidades han generado leyes o han garantizado que normas, leyes inclusivas para los demás integrantes de estas comunidades? Bueno, primero hay que aclarar que alguien sea de la comunidad LGTBIQ+ o cualquier tipo de comunidad no le coloca inmediatamente una bandera para que luche por ello. Eso lo hace siempre cuando él quiera. Por eso en ocasiones vemos congresistas que no son de la población pero luchan por estos derechos, porque eso es algo más desde el sentimiento. Pero en el caso específico de tu pregunta, sí creo que ha venido avanzando con el tema del matrimonio igualitario, con el tema de la adopción para personas del mismo sexo. Creo que hemos venido avanzando en el tema de legislación nacional. Bueno, hemos dividido esta entrevista en dos momentos. El primer momento es hablar sobre política. Ahora entrémonos en el tema de la labor social y de la labor comunitaria. Quiero preguntarte qué participación, qué importancia tiene la participación de las personas que pertenecen a la comunidad dentro del trabajo social y el trabajo comunitario en mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, yo creo que
como cualquier grupo representativo tiene igualmente de importancia, y yo creo que la importancia radica en que entre la sociedad vea que en grupos pequeños, sociales o cualquier otro grupo puede haber diversidad, pues van a entender que en cualquier parte de la sociedad puede haberlo. ¿A qué me refiero? Si la sociedad ve que en un grupo de jóvenes hay diversidad étnica, diversidad sexual, todo el tipo de diversidad, pues ellos van a ir entendiendo que así como ese grupo se forman organizar para traer en conjunto, en la sociedad también nos podemos organizar independientemente de los gustos o el color de piel de alguien. Ahora bien, ¿cómo tú relacionas la política y el trabajo social en la promoción de los derechos humanos o de los derechos para las personas que pertenecen a esta comunidad? Bueno, en lo social yo creo que es pocas veces cuando se toca realmente lo diverso. Realmente las personas que tocan el tema diverso en lo social son organizaciones sociales o grupos sociales que están enfocados en lo diverso. Siento yo que cuando no están enfocados en esto, los grupos se olvidan de que esta población existe, aunque dentro de ellos siempre hay alguna persona de la comunidad. Lo otro es lo político, ¿no? En lo político creo que se sigue dando, y creo que es importante que se siga dando, porque de esta forma se garantiza que los derechos de las futuras generaciones LGBTIQ+, pues se sigan manteniendo y no haya un retroceso como está pasando en muchos otros países. Bueno, desde otro espacio, desde otro escenario, ahorita abordábamos el tema sobre el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Te quería preguntar, ¿cuál consideras que ha sido el impacto de la legalización del matrimonio igualitario en la comunidad LGBTIQ+ y en la sociedad en general? Bueno, hablando de la sociedad en general, pues sabemos que hay mucho estigma sobre el matrimonio igualitario, más que todo por el tema religioso, donde algunas personas creen que el matrimonio pues está hecho, es algo sagrado, hecho por Dios para un hombre y una mujer, entonces personas de igual sexo no pueden casarse. Entonces hay una discusión interesante en la sociedad, pero a la final del día las personas del mismo sexo que se casan entre ellos no están haciendo daño a nadie. Entonces esta discusión, desde mi punto de vista, debería ser solo enfocada en la comunidad LGBTIQ+. Y en ese enfoque que hemos dado, pues yo creo que esto ha traído cambios importantes, pues porque nos ha permitido gozar de igualdad de derechos, que es lo que hemos pedido siempre, porque hemos dicho, pero ¿por qué si todos somos seres humanos, dos personas heterosexuales se pueden casar, pero por qué dos personas homosexuales no? Y lograr esto pues nos permite llegar un poco más a igualdad de derechos, que es tanto por lo que luchamos a diario. Bueno, como en todo, siempre van a haber unos pros, unos contras, y pues este escenario no es un caso aislado. Y yo quería preguntarte, ¿qué efectos crees que tiene el reconocimiento del matrimonio igualitario sobre la participación de las personas LGBTIQ+ en la política? Bueno, yo creería que el tema de matrimonio igualitario no afecta en nada a la participación política de la comunidad LGBTIQ+, porque dos personas se casen no van a perder derechos políticos, o ni siquiera no se les va a discriminar, digamos, a negar unos derechos que ya están ganados. Y tampoco creo que porque dos personas del mismo sexo consigan un matrimonio van a tener mejores derechos políticos. Entonces, digamos que este matrimonio igualitario no va a afectar en nada en lo que tiene que ver con lo político de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, ¿qué sí puede cambiar? La narrativa, ¿no? Digamos, estas narrativas que teníamos antes sobre este tipo de conversaciones sobre el derecho igualitario, pues va a cambiar en términos de qué, en términos de que realmente se garantice, porque está la ley, pero no siempre garantiza este derecho. Eso pasa mucho en Colombia y en el mundo. Hay leyes muy bonitas, pero cuando vamos a la práctica, pues no están funcionando como deberían de ser. Ahorita te quiero preguntar, ¿qué importancia crees que tiene el matrimonio igualitario en el fortalecimiento de los derechos humanos y la equidad? Bueno, como países demócratas, que somos la gran mayoría, el tema de lograr una igualdad de derechos en términos de casarse personas del mismo sexo, pues va a permitir que el país, el Estado, en donde esté, pues sea mucho más robusto, garantizando esos derechos fundamentales, esos derechos humanos que al final son derechos de igualdad. Aquí no entraría tanto el derecho a la equidad,
la equidad luego la tocaremos en otro contexto, pero aquí se están peleando por igualdad de derechos. Y creo que un Estado, al tener el matrimonio igualitario, pues se nota que está llegando a esa garantía de derechos humanos de la que tanto hablan las naciones demócratas como es el país de nosotros, Colombia. Bueno, hemos abordado temas muy importantes que son de mucha importancia discutir, y bueno, hemos concluido que sí ha habido participación de la comunidad LGBTIQ+ dentro de la sociedad. Ahorita quiero hablar sobre un tema bien importante también, que en el marco de reconocimientos se debate mucho, y es sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Entonces yo te quería hacer esta pregunta: ¿cuál es tu perspectiva sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo y cómo crees que afecta a la percepción de la comunidad? Bueno, tengamos en cuenta que siempre se ha tenido un estigma ante las parejas del mismo sexo en criar niños, en criar infantes, pero las personas LGBTQ+ han venido creando infantes desde siempre. Vamos a ver que históricamente en la sociedad las personas LGBTQ+ siempre se han hecho cargo o hermanos, o primos, o sobrinos, pero han estado en este campo de la crianza de niños. Claro que con la adopción legal pues hay otras discusiones en la sociedad sobre el hecho de que si dos personas del mismo sexo crean un infante, ese infante va a tener tendencias homosexuales, va a llegar a ser homosexual en un futuro, pero no hay ninguna investigación que demuestre que esto pasa. Al contrario, al contrario, se ha podido ver que personas del mismo sexo creando niños, estos siguen siendo en su futuro heterosexuales, no tiene nada que ver la crianza, quién los cría con el hecho de ser o no ser homosexuales o no. Y también es importante, porque una discusión que está mucho en la sociedad, es que al criar personas homosexuales del mismo sexo, niños pueden vivir temas de violación, de abuso sexual, toques, lo que sea, pero si nos vamos a lo legal y a lo que está mostrado, a lo histórico, pues los infantes han sido sistemáticamente violentados y violentadas por personas heterosexuales. Entonces no hay nada, claro, también hay personas homosexuales que han hecho este tipo de casos, no hay que negarlo, pero cuando vamos a ver los datos, la gran mayoría de estas personas son abusadas por familiares o personas cercanas heterosexuales. Hablemos de leyes, hablemos de normas. ¿Qué desafíos legales y sociales se enfrentan las parejas del mismo sexo que desean adoptar un niño o un bebé? Bueno, esto pasa igual con el matrimonio. Y es lo que hemos venido repitiendo a lo largo. Las leyes están ahí. El Estado colombiano, en sus representaciones, crea las leyes están ahí, pero como las leyes al final del día son ejecutadas, por decirlo así, por personas, estas personas tienen concesiones, tienen creencias, pues muchas veces se niegan. Y es por lo que en ocasiones vemos que hay personas del mismo sexo que quieren casar y tienen que denunciar porque no les permiten, porque niegan los papeles, porque niegan lo otro. Lo mismo pasa hoy en día con el matrimonio. Vemos que el matrimonio para personas del mismo sexo es muy burocrático, muy costoso, mucho más que para personas heterosexuales. El papel es mucho más largo, entonces si bien la ley está ahí, sabemos que tenemos que seguir luchando para que realmente se cumpla. Bueno, él es John Leighton Mancilla, como lo hemos repetido en varias ocasiones, un líder social. A pesar de que al inicio de la entrevista decía no me gustan las cámaras, aquí está empoderado hablando de temas bien importantes. Y ahora quería saltarnos y hablar un poco más específicamente sobre política. Y la pregunta es, ¿cuál es tu visión general de la política en el contexto actual? Bueno, mi visión general de la política, siento que la política se está transformando, pero es que dar una visión general bien compleja, una pregunta bien compleja me han lanzado ahora. La política se está transformando, las narrativas de la política están cambiando, pues porque las necesidades de la sociedad están cambiando y porque la misma sociedad está cambiando, entonces eso hace que la política cambie. Sí hay un poco de susto
a nivel global, porque vemos que si bien está cambiando, sentimos que podemos estar retrocediendo en temas de derechos humanos, como pasa hoy en día en el Medio Oriente con los derechos de algunas personas, de las mujeres, como pasa también con algunas personas de la comunidad LGTBIQ+, como pasa hoy en día en África, en varios países africanos, del África subsahariana y también del sur de África, con derechos ante la comunidad LGTBIQ+, como está pasando hoy en día en Estados Unidos, donde varios estados han negado el tema del aborto, el tema que tiene que ver netamente con la mujer. Entonces, si bien la política está cambiando, porque la sociedad está cambiando, podemos ver a nivel general que hay algunos, pareciera que hay algunos retrocesos con el tema de derechos humanos, el tema de la migración, ahora con la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Creemos que esto va a traer una nueva visión de la política, va a revolucionar y vamos a ver qué pasa a unos 5 o 10 años, pero va a ser interesante. Bueno, en el juego de nación, hablando específicamente de nuestra jurisdicción Colombia y de nuestro gobierno tal, ¿qué crees que el gobierno tal está cumpliendo con las expectativas de la sociedad? Tú, desde tu posición, desde tu ideología, posiciones, pensamientos políticos, ¿crees que está cumpliendo las expectativas? Bueno, es una pregunta subjetiva porque las expectativas de la sociedad, yo puedo hablar de las mías, creo que se están generando avances importantes. Claro que ha tenido muchos desaciertos, varios, y por ser un gobierno de izquierda, un gobierno netamente de izquierda, pues cada desacierto le va a pegar mucho más duro, pero sí creo que se está avanzando en temas legislación de la mujer, se está avanzando en temas de restitución de tierra, se está avanzando en temas de medio ambiente, en temas de educación. Yo creo que hay varias apuestas importantes que están dando, pero aún así hace falta mucho el cumplimiento de lo que prometió en algún momento. Bueno, decías ahora, la política es una acción que está en constante movimiento. Entonces yo te quería preguntar sobre las elecciones recientes de los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene para Colombia el que Donald Trump quede como presidente de los Estados Unidos? Esta discusión yo la estuve teniendo hace poquitico con un compañero y llegaba a la conclusión que si bien Estados Unidos hoy en día no es esa potencia que con cualquier movimiento movía a todo el mundo, pero somos conscientes que sigue teniendo una gran importancia a nivel global. Entonces sí, el elegir a Donald Trump pues va a traer algunas consecuencias. Esas consecuencias van a estar un poco enmarcadas en el tema migratorio, cómo se va a abarcar la migración hacia los Estados Unidos, puede que haya represalias, puede que muchos, en este caso colombianos, venezolanos o personas de Sudamérica sean extraditadas hacia Colombia. Igualmente el tema, cómo se va a tratar el tema de la guerra. Sabemos que Donald Trump, si bien ha dicho que anda buscando la paz, él es mucho más fuerte en todo el tema de la guerra. Colombia siendo un país que está gobernado por un presidente de izquierda, va a ser bien complejo, pues porque sabemos que Donald Trump está en el otro extremo. Entonces hay que ver cómo van a jugar estos papeles políticos ahora con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hablemos sobre el papel de las comunidades dentro de este juego político y quería preguntarte, ¿qué opinas sobre la participación de la ciudadanía en la política? ¿Crees tú que la gente está suficientemente involucrada en este juego político? Bueno, es que no tengo exactamente las cifras de la gente que ha salido a votar en las elecciones pasadas, pero si bien hay un margen grande de personas que no salen a votar, y pues eso se da en muchas ocasiones porque hay un descontento cómo ha funcionado la política. Pero siento que la gente se está involucrando un poco más, siento que la gente entiende que el elegir buenos gobernantes es quien garantiza que podamos gozar efectivamente los derechos. Entonces siento que la gente está involucrando un poco más. La juventud en este tema, siento que cada día se va mermando el umbral de jóvenes que no salen a votar, y somos muchos más los que
decidimos salir a participar en estos espacios, no solo al votar, sino a las asambleas populares, a las marchas, participar en juntas de acciones comunales, todos estos espacios sociales y políticos que tenemos, que a la final son bien importantes para garantizar el goce de los derechos. Bueno, quería preguntarte también cuál crees tú que son los principales problemas que está enfrentando el país en este momentico en los temas políticos. Bueno, principal problema, yo creo que si bien con este gobierno ha disminuido, pero hemos visto cosas importantes, la corrupción. A nivel nacional han pasado cosas de corrupción importantes, claro, el gobierno pasado era mucho mayor, pero se debe seguir peleando contra la corrupción. La seguridad del país es algo que realmente se está agudizando. Yo tengo algunas teorías de por qué puede pasar esto, pues para mí es un poco un saboteo a este gobierno, porque sabemos que la gente ya ha votado por el tema de seguridad, porque la gente en Colombia quiere paz, busca la paz, entonces puede ser algo, un saboteo para unas próximas elecciones. El tema ambiental en el país también está bien complejo, y el tema de la pobreza. Si bien hemos salido muchos colombianos de la pobreza, pero creo que el tema de la pobreza hay que seguirlo trabajando, y más que todo dentro de estas comunidades aisladas, comunidades étnicas como es el Pacífico colombiano, los indígenas, los campesinos son los que son más afectados por la pobreza en el país. Bueno, el gobierno del presidente Petro ha planteado una paz total para el territorio colombiano. ¿Crees tú que sí él pueda lograr esa paz total de la que tanto habla? No creo que en un gobierno de 4 años se logre una paz total, una paz tan ambiciosa como la que quiere lograr el gobierno. Yo, desde mi postura como alguien que utiliza la filosofía del amor, digamos, aplaudo mucho el tema de la paz que plantea el gobierno, pero sé que en ocasiones no solo de esa forma va a conseguir. En ocasiones, queramos o no, vamos a tener que estarnos enfrentando con grupos armados, pues para poder garantizar la seguridad de los pueblos, y al final no queremos, porque sabemos que dentro de eso siempre hay víctimas que son los pobladores, pero en ocasiones va a ser necesario hacerlo. La paz total del gobierno, pues como la leo yo, no simplemente piensa en una paz con los grupos armados, sino también piensa en una paz con las bandas criminales, que sabemos que son las que afectan muchos territorios que hoy en día no tienen guerrilla, pero tienen estas bandas criminales. La paz, pues también cuando uno dice paz, uno dice seguridad, entonces esa seguridad va con el tema de los robos, realmente algo muy ambicioso. Entonces yo creo que pueda lograr en estos 4 años, incluso ni siquiera creo que pueda lograr una paz total realmente. Creo que pueden disminuir profundamente los índices de violencia, asesinatos en el país, pero lograr una paz total no creo que se pueda lograr. Bueno, en Colombia es un país donde la política se mueve mucho, hay cierta participación de la gente en la política, hay muchos movimientos políticos, unos son de izquierdas, otros son de derecha, de centro, pero más allá de eso, mi pregunta va a ¿cómo consideras tú que la política o este gobierno está representando a todos los sectores, o solo se ha basado desde sus ideologías y pensamiento en gobernar para unos cuantos? Bueno, yo considero que este gobierno es el que más ha intentado que todos estén un poco más satisfechos, pero siempre su foco principal han sido las personas más desfavorecidas, ¿no? Los pobres, el tema de las mujeres, las comunidades étnicas, porque son los que más han sido golpeados en la historia por los diferentes gobiernos que piensan sobre una élite política. Pero siempre he creído que este gobierno siempre ha intentado como que crear diálogo con todos los sectores para que todos salgan beneficiados, pero colocando siempre en su foco principal las personas o las poblaciones más desfavorecidas. Bueno, ahorita pasemos a un tema bien importante que tiene que ver con la participación y representación de las personas, de las comunidades,
en este juego bien importante de la política. Y la primera pregunta tiene que ver con las juventudes. Y dice, ¿qué papel crees que juegan las juventudes en la política actual? ¿Consideras que están suficientemente representados? Bueno, la juventud juega un papel fundamental en la política actual. Hemos visto por los movimientos sociales en los universitarios por allá en 2018, 19, el estallido social del 2020. Hemos visto que la juventud juega un papel fundamental para que el tema de la política cambie como se había visto. Sabemos que el 2020 con el estallido social, que no solo fue la juventud, pero que si la juventud lo mantuvieron, pues se dio como un cambio total a cómo se hablaba y cómo se percibía la política en Colombia. Que estén totalmente representados, no, pero siento que muchos más jóvenes son los que hoy llegan a sectores de poder, a sectores de toma de decisiones. Siento que algunos gobiernos se les está teniendo en cuenta, pero el trabajo es grande, en otros espacios están siendo invisibilizados, entonces hay que seguir trabajando para que realmente las voces de la juventud se puedan escuchar. Bueno, hablamos de que Colombia es un país diverso. En este caso yo te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de tener una representación diversa en la política? ¿Y qué grupos crees que están menos representados dentro de ellos? Bueno, tener una representación, es que simplemente, escuchamos, Colombia es un país diverso. Por el hecho de ser diverso, debería en todos sus escenarios sociales, políticos, administrativos, estar compuesto por personas diversas, porque eso garantiza que las voces y las ideas de esas personas diversas pues, puedan llegar. Porque si tenemos un congreso simplemente hecho por hombres blancos, pues van a pensar y van a discutir temas relacionados con hombres blancos, pero a medida que esto vaya cambiando y que cada uno de los sectores tenga una representación, pues va a tener por lo menos una voz que va a permitir llevar esas puede ser problemáticas, esas vivencias de esas personas ahí al sector. Y eso, digamos, hoy en día se ve, el Congreso realmente está haciendo un Congreso diverso. Siento que este gobierno también está haciendo bien diverso, donde hay mujeres, jóvenes, comunidades LGBTQ+, indígenas, incluso representantes de los campesinos, comunidades negras, pero aún así siento que el tema juvenil, el tema de las poblaciones diversas aún, y étnicas incluso, aún hay espacios que no se le están dando y los cuales hay que seguir luchando. Ahorita mencionabas a las mujeres, y las mujeres dentro de la política es un tema que se ha venido debatiendo mucho. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué opinas de la participación de las mujeres y de las minorías en espacios de toma de decisiones políticas? Porque más allá de que simplemente ellas puedan ir a estos espacios de toma de decisiones, es si la voz de ellas está siendo escuchada. Bueno, yo siento que, bueno, realmente esta respuesta le daría a una mujer, y me disculpo si alguna mujer se ofende por tomar su voz, porque debería ser la voz de una mujer, pero siento primero que están siendo representadas en gran mayoría por diferentes instancias del poder, que podrían ser más. Aún no se cumple la paridad de género. Sabemos que la paridad de género es algo que viene hablando mucho y pues aún no tenemos la cuota de género como se debería de dar, pero se ha ido cumpliendo poco a poco. Las otras poblaciones también, pero siento que no hay algo, y aquí es donde entra la palabra que hablamos ahora, no hay equidad. No hay equidad en que las mujeres son la mayoría de la población. Creo que están en el 52-53% de la población, pero si vamos a ver los espacios políticos o el espacio administrativo, pues no son esa mayoría. Entonces cuando hablamos de equidad, bueno, si las mujeres son la mayoría en la población, pues deberían de ser también la mayoría en esos espacios. Un tema básico de equidad. Y eso no pasa ni con las mujeres, ni con la población LGBTQ+, ni con la población negra, ni con la población indígena, porque aún en el país no tenemos una equidad. Yo se habla de equidad, por otro, ahora tocamos igualdad de derechos, los derechos se habla del tema de igualdad, pero ya cuando hablamos de la participación,
se habla algo de equidad, y eso usualmente va por la cantidad de representación que hay dentro de la sociedad, pues así, de una manera similar debería ser en la política, en los cargos administrativos y etcétera, en diferentes sectores de la población. Leighton, decimos que la política en Colombia es muy movida, y a pesar de que la política en Colombia es muy movida y están como en diferentes rincones de nuestro país, hay muchas personas que quizás no les interesa la política, pero mi pregunta es, ¿crees que es importante que todos los ciudadanos estén informados sobre política? ¿Por qué? Es fundamental que todos los ciudadanos estemos informados sobre política, porque es que es así como realmente podemos tomar decisiones y podemos elegir a nuestros gobernantes. En ocasiones elegimos por lo que dice el vecino, por lo que dice una noticia, pero no estamos realmente informados, y a medida que nos vamos informando, pues vamos, a la final todos somos ignorantes en algo. A la medida que vamos perdiendo la ignorancia en los temas políticos, vamos a poder permitir coger mayor representación. Y esto voy a traer el tema, me voy a traer a Estados Unidos. Hace poco nos estaban explicando cómo hubiesen sido las elecciones en Estados Unidos si la votara una población específica. Y Donald Trump solo gana totalmente, bueno, ahora ganó, pero gana totalmente cuando votan solamente los hombres. Pero cuando vamos a ver en otras poblaciones ganaba la vicepresidenta. Pero también, para tocar el tema y cerrar con esto, el tema de perder la ignorancia, se vio que si solo votaran las personas, los hombres blancos que no han ido a la universidad, por tanto en muchos de ellos, no todos, tienen ignorancia política, hubiese ganado Donald Trump con casi toda la cantidad de votos electorales. Entonces, la ignorancia en ocasiones no nos permite elegir de una buena forma. Bueno, temas bien importantes hemos abarcado durante toda la entrevista. Agradecimientos muy especiales a Leighton Carabalí. Vuelvo y enfatizo, él es licenciado en matemáticas, ya pronto a graduarse de la Universidad del Valle, líder social, líder comunitario, una persona que ha dado la lucha y la pelea por la participación de los jóvenes dentro de la política. Agradecido con él, don Leighton, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio, siempre presto a discutir estos temas tan importantes para la juventud.